Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, feliz inicio de semana, soy Rosa Colmenares, les doy la bienvenida a este espacio. El lunes 27 de febrero, a 34 años del Caracazo, el Guarenazo, esos movimientos de la sociedad en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el presidente Carlos Andrés Pérez en esa época. Fíjense que esto causó un estallido, el tema como el aumento de la gasolina, por ejemplo. Ya una crisis económica galopante. Recuerden que hace unos días atrás también se cumplieron 40 años del llamado Viernes Negro. Distintos acontecimientos que marcaron un momento histórico, político, económico en nuestro país y que generaron consecuencias. A propósito de ese Caracazo, uno también se pregunta cuáles son las circunstancias que tenemos hoy a 34 años después. El tema del precio del combustible. Hoy vemos largas colas en las calles para surtir combustible subsidiado. Por otras colas, vemos cómo dentro del interior de nuestro país la situación es más difícil. En Caracas vemos esta situación, pero sabemos que en el interior es mucho peor. Y si no, la gente le corresponde colocar gasolina al precio más caro del mundo, en un país petrolero como el nuestro, como Venezuela. Igual el tema económico sigue siendo muy difícil, como todos sabemos. El salario mínimo en Venezuela lamentablemente se requieren de unos 80 salarios mínimos para, por ejemplo, cubrir la canasta básica. Bueno, y de aquí surgen muchas reflexiones y sabemos que esa fecha pues también marca un momento que divide la historia de nuestro país en dos, pero que también genera reflexiones y que es importante poder conocer nuestra historia para saber de dónde venimos, cuáles son los acontecimientos que generaron ciertas circunstancias, sobre todo para entender nuestro presente y que no se vuelva a repetir. El tema de la memoria histórica importante. Pero en nuestra edición de hoy de Argumentos vamos a estar conversando también del panorama político nacional a propósito del tema electoral y de las primarias. Por eso recibimos en nuestros estudios a la doctora Egle González Lobato. Aquí nos acompaña durante esta tarde en Argumentos. Ella es doctora en Derecho, experta en materia electoral y también en participación ciudadana. Muy buenas tardes, Egle. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Argumentos. Hoy a 34 años del Caracazo, bueno, y hoy nuestro país vive estos momentos de crisis económica también bajo un panorama político electoral. Elección primaria por parte de un grupo de la oposición y elecciones presidenciales para el año que viene, el 2024, bajo este contexto. Bueno, un gusto estar contigo, Rosa. Muy amable en invitarme. Muchísimos saludos a quienes se conecten y a todo el equipo de Globovisión. Gracias por aceptar nuestra invitación, Egle. Y a propósito de este proceso electoral de la primaria, lo primero es preguntar, ¿no? ¿Qué es este proceso de primaria? Hay mucha gente allá que está en nuestra audiencia que nos dice, bueno, los políticos hablan de ese proceso de primarias, hablan de elecciones, pero nosotros queremos soluciones a los problemas que estamos viviendo día a día. ¿Cuál es el mensaje que da doctora Egle González Lobato a nuestra audiencia sobre la importancia que revisten los procesos electorales y también procesos como este de la primaria, que si bien no engloban a todos los sectores de la oposición que hay en nuestro país, es un proceso no menor para este año? Sí, bueno, yo empezaría por ahí por decir que las primarias son una estrategia político-electoral que fue activada por la plataforma unitaria reconocida en México en la mesa de negociación, que hay que congelar ese poquitico allí para decir por qué la gente necesita que los partidos se reconecten, pero que se reconecten con la sociedad. Pero esta es una respuesta política a lo que estaba pasando una parte de la oposición venezolana, repito, reconocida en la mesa de negociación de México. Y las primarias tienen una triada de efectos que son importantes. Tiene efectos sobre los electores, tiene efectos sobre los partidos y tiene efectos también en el ejercicio de los derechos políticos y hacia la democratización y la reinstitucionalización. O sea, es una vía que utilizan los partidos políticos para beneficiarse. ¿Beneficiarse cómo? Es una estrategia político-electoral. Los partidos buscan una coalición de partidos, beneficiarse, aventajarse hacia unas elecciones 2024. Y también algunos analistas políticos hablaban que muchos además buscan el posicionamiento de su nombre y apellido de cara a otros procesos venideros que pueden ser para elecciones legislativas, regionales, de alcaldes, de gobernación. Es una forma también de ellos irse posicionando, ¿no? Claro, porque si nosotros hacemos el análisis de las primarias, vemos que hay una cantidad de partidos y movimientos que participan en ella.
tú pudieras decir que las primarias, si me presionan un poquito más, diría que bueno, que es la búsqueda de la legitimación perdida. Y en todo caso, otros también quieren buscar una deslegitimación de unos partidos políticos que han sido o han tenido un rol importante en la política venezolana. Entonces, cuando tú miras los partidos, los movimientos que están, tú dices, bueno, hay unos partidos que buscan efectivamente, frente a la desafección que tiene la ciudadanía, bueno, buscar un poco esa percepción de que hay una amplitud que comparten con la ciudadanía la escogencia del candidato. Y entonces la ciudadanía entiende, bueno, estos partidos se están democratizando y hay un consenso en que los partidos políticos tienen que refrescarse y democratizarse. Y luego pues están unos partidos o unos movimientos políticos que entran a las primarias que probablemente pueden ser favorecidos o no, pero en todo caso creo que se posicionan, buscan aventajarse posicionándose para unas posibles regionales o locales. Y también vas a encontrar a unos partidos o movimientos políticos que van a las primarias porque van a ir sí o sí a las presidenciales y entonces buscan un poco ver cómo juegan a legitimar o deslegitimar el proceso de primaria. Pero lo cierto es que son muchos partidos, muchos candidatos, algunos sin propuestas, eso también es importante decirlo. Entonces, bueno, la oferta electoral para la audiencia, para la población, una población que además ha manifestado, según la última encuesta de Datincor, sentir el 70%, un fuerte rechazo o gran rechazo, no solo a los políticos, sino también a la política, cómo hacerles llegar entonces ese contenido, esa oferta electoral a una población que está cansada de los políticos. Bueno, hay que decir allí varias cosas, ¿no? Es decir, primero que las primarias, ¿qué no son las primarias? Las primarias no son una consulta popular. Hay quien te dice, no, porque yo voy a consultar. No, eso no, olvídate de eso, no existe. La primaria la primaria por sí sola no es un evento de expresión de la ciudadanía. Se busca, sí, pero la primaria es cómo yo hago para que a partir de la primaria yo logre tener una mejor posición para el día E o día de la elección, que es el año 2024. ¿Qué hacen los partidos políticos? Los partidos políticos, conscientes de la desafección que hay, conscientes de lo que siente la ciudadanía, están claros en que tienen que jugarse a las primarias, ojo, eso tiene una apuesta enorme, porque con las primarias el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. ¿Y por qué hacen eso los partidos políticos? Porque los partidos políticos también saben que hay un dilema, que es que por más desafección que haya, los partidos son la vía mejor para llegar al poder, lo que puede ser diferente, por ejemplo, a los militares. Si la gente entiende que por mucha desafección yo pudiera decir, bueno, pero yo a través de los partidos es que busco por la vía democrática y pacífica llegar al poder. Bueno, y además de ese tema, ¿no?, de la importancia de los partidos políticos y de cómo están realizando ya sus estrategias de cara a ese proceso de primarias, hay que hablar también de aquellos que no decidieron participar en este proceso, que han marcado una posición muy clara y que han dicho esto, pues no voy a participar porque si gana tal figura, como por ejemplo María Corina Machado, yo no la apoyaría porque va en contra de mis principios o en contra de lo que yo defiendo, ¿no? Entonces, hay otros grupos que están allí que muchos sectores de la población entonces los perciben como si no están con la unidad o si no logran cohesionarse de cara a ese proceso electoral de primaria es porque son pro gobierno. Son otros sectores y son muchos. También está la Alianza del Lápiz, por ejemplo, Antonio Carré ha dicho que no va a participar en ese proceso de primaria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esos otros grupos? Bueno, primero que todo el mundo tiene derecho a no participar en una primaria. La primaria fue activada por la plataforma unitaria. Eso hay que aclararlo. Entonces, hay partidos que no se sienten ni representados en la Mesa de México, ni representados, ni quieren ir a esa primaria. Tienen todo el derecho. Todo el derecho. No por eso lo vas a jugar menos. Ahora, decir que se deslegitima la primaria porque ellos no participen en la primaria, claro, tampoco me parece correcto. No. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tú tienes el derecho de participar o no participar. No eres tú el que la está activando. Tú puedes activar otros mecanismos de consulta. Ahora, que está clarísimo acá, que es muy importante y por eso las primarias interesan a todos los partidos e incluso al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues las primarias pueden decidir qué
que hay unos moderados que apuestan a la gobernabilidad y hay un grupo dentro de la oposición que apuesta a la mayor presión, que apuesta que son los llamados radicales. Pues, ¿qué eran los radicales hasta ayer? Bueno, los que decían, es decir, aquí no Maduro voy a vete ya. participar. ¿No? Listo. Entonces participan ahorita y esa radicalización se expresa en que, por ejemplo, no están muy de acuerdo con una negociación en México, apuestan una mayor presión, sienten que tienen que arrinconarse al gobierno, y hay otro grupo de partidos políticos que dentro de todos los errores que hayan podido cometer, pues están diciendo, mira, esa no es la vía es apostar a una gobernabilidad y apostar a un orden en el país donde todos estemos de acuerdo. Y ese juego político y ese cálculo político es posible, pues. Bueno, muchos de esos sectores que han sido llamados radicales y que hoy están dentro de este proceso electoral, pues también marcan ciertas tendencias. Por ejemplo, María Corina Machado ha dicho que no estaría de acuerdo con la participación del Consejo Nacional Electoral con el apoyo técnico para este proceso electoral de primarias. Otros no coinciden en esta posición, pero también es complicado cómo sería un proceso electoral de primarias desde el punto de vista técnico sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Bueno, es que la pregunta no es quién gane la primaria. Vamos a empezar por ahí. Claro, no. La pregunta es, Rosa, ¿quién mantiene la preferencia de voto del elector desde la primaria hasta el día de la elección? ¿Puede hacerlo María Corina Machado o puede no hacerlo? Porque una cosa es que tú ganes la primaria y luego tú vas a mantener ese voto del elector. ¿Qué pasa con esos electores cuyo candidato no ganó en la primaria? Está obligado. Los partidos pueden hacer un pacto de vinculación para ir a primaria. Nadie va a presidenciales y perdió. Eso no sabe. Algo impredecible en las primarias es cómo va a votar el elector. Entonces, con esto del Consejo Nacional Electoral, que es una parte importantísima de la logística y la técnica de las primarias, eso también forma parte del juego político de los actores de la primaria. Porque yo puedo decir, yo voy sí o sí a las presidenciales. Y lo que voy a hacer es que me voy a meter en las primarias. Y me voy a meter en las primarias precisamente para deslegitimar a quien no quiera ir a las primarias conmigo. Es decir, es el juego y cálculo político de cada uno de los que están allí. Cada uno no. Pues yo, por ejemplo, pienso, ahí tenemos el G4 menos Voluntad Popular. Ese es un grupo que va con su candidato. Entonces después tiene el grupo de Voluntad Popular. Tiene el grupo de los que no han estado nunca con la política, como es el caso de María Corina Machado, Andrés Velázquez, y también van a las primarias. Y el otro grupo que, bueno, que de pronto va a posicionarse para unas regionales, que también es válido, pues cuidado y no salen beneficiados. Bueno, Igle, sobre estas estrategias que tienen diferentes partidos políticos de la oposición, vamos a seguir hablando al regreso de la pausa. También vamos a invitar a nuestra audiencia que participe en @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram, mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. Estamos hablando del panorama político electoral de cara al proceso electoral de primaria y también de las presidenciales 2024, momentos de estrategias de los partidos políticos, táctica, todo eso y más al regreso de la pausa, porque también es importante hablar del tema técnico que requiere este proceso de primarias. No se aparten.